Saludos compañeros profesores, espero que estén bien. El tema para esta sesión será técnicas para elaborar gráficas y la técnica que vamos a trabajar es transformaciones. Antes de trabajar transformaciones debemos de recordar, conocer la forma general de las gráficas de las siguientes funciones. Entonces nosotros podemos ver estas funciones y con observarla ya tenemos que conocer la forma general de sus gráficas. La primera gráfica es una gráfica llamada identidad. La segunda es una gráfica llamada función cuadrática. La tercera una gráfica llamada función cúbica. La cuarta una función raíz cuadrada. La quinta una gráfica llamada función raíz cúbica. La sexta una función llamada recíproca. Y la última función podemos trabajar una gráfica llamada función valor absoluto. Entonces vamos a graficar 3 para que ustedes reconozcan cuáles son las formas y así poderlas utilizar o recordar en el futuro. Entonces vamos a utilizar este programa para poder trabajar. Entonces habíamos dicho que las últimas 3 gráfica función cúbica, entonces y es igual a la raíz cúbica de x. Entonces vamos a hacer esta gráfica y sabemos que la raíz, cualquier raíz es también un valor de exponente, únicamente que es 1 dividido a la 3. Raíz cuadrada fuese 1 dividido a la 2 y así podemos nosotros graficar cualquier raíz que nos soliciten. Entonces observemos la forma en que tiene la gráfica de la raíz cúbica. Muy bien, la siguiente que quiero que observemos es la gráfica de función recíproca. La gráfica de función recíproca es de la siguiente forma. Voy a dejar esa ahí. Y observamos, vamos a eliminar esta y observamos cómo es la función recíproca. Y por último la función valor absoluto. Y aquí podemos observar la gráfica de función valor absoluto. Entonces, ¿para qué estoy demostrando la gráfica de esas funciones? Para que cuando nos toque trabajar gráficas que contengan en la variable x una raíz cúbica, un recíproco o un valor absoluto o un exponente cuadrado, nosotros identifiquemos cuál es su forma general. De esa forma general nosotros podemos hacer transformaciones. Gráficas de funciones usando traslaciones verticales y horizontales. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la gráfica f de x es igual a x al cuadrado.
para obtener f de x es igual a x al cuadrado más 3. Observen ustedes que esta gráfica va a ser una gráfica cuadrada, función cuadrada, y el final vamos a obtener otra gráfica función cuadrada. Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo primero que hay que hacer es la gráfica función cuadrada. Aquí tenemos la gráfica función cuadrada y observamos de qué manera nosotros tenemos la gráfica de función cuadrada. Muy bien, luego aquí mismo escribimos la gráfica función cuadrada, solo que ahora transformada. ¿Y cuál es la transformación? Que le estamos sumando 3. Entonces nosotros podemos observar, aquí la voy a hacer un poquito para afuera, que aquí tenemos la gráfica función cuadrada, y si nos damos cuenta tienen la misma forma, las dos son parabólicas, y surgió algo, ¿verdad? La primera, la original, la forma general, pues pasa por el origen y luego va hacia arriba, de arriba para abajo y luego de abajo para arriba, y la otra hace el mismo trayecto, únicamente que tiene una elevación de 3 siempre, ¿verdad? Por ejemplo acá de 0, 1, 2, 3. Por ejemplo acá 1, 2, 3. Por ejemplo por aquí 1, 2, 3, y así podemos comparar cualquier punto vertical con otro y nos va a dar siempre un movimiento de 3 de una respecto a la otra. Entonces es algo interesante lo que sucedió. Muy bien, y ese es un ejemplo, el que elaboramos, es traslación vertical hacia arriba. Ahora, ¿cuándo se puede mover o cuándo se puede trasladar verticalmente hacia abajo? Veamos este ejemplo, cuáles son sus gráficas. Nosotros tenemos aquí una función cúbica, esta función cúbica respecto a esta base nosotros vamos a obtener otra función cúbica, solo que ahora a esa función cúbica se le va a restar una cantidad de 4. Entonces tenemos nosotros una función cúbica y observamos la función cúbica. Aquí está la gráfica de la función cúbica. Ahora dijimos que le vamos a restar 4 y observamos nosotros la función cúbica, solo que ahora restado el valor de 4, y si la comparémosla, entonces vemos que ahora la gráfica que teníamos, la gráfica general donde partimos, está acá de color anaranjada o amarilla. Entonces, y si comparamos un punto de esta gráfica con otro punto verticalmente, nos damos cuenta que hay un cambio o una traslación de 4. Miremos, aquí se puede observar bien, pero si lo comparamos acá, ¿será que pasó lo mismo? 1, 2, 3, 4, pasa lo mismo. Entonces esa es una traslación. Entonces podemos nosotros resumir lo que está sucediendo acá de la siguiente manera.
Si un número real positivo k se suma a la salida de una función, y es igual a f de x, esta nomenclatura nombra a las funciones generales que ya vimos al principio. La gráfica puede ser cualquiera. La gráfica de la función y es igual a f de x más k es la gráfica de f corrida verticalmente hacia arriba k unidades. Entonces si yo le sumo un valor k a esta función, siempre se va a correr verticalmente hacia arriba k unidades, dependiendo del número que se le sume, así va a subir. Ahora, si un número real positivo k se resta a la salida de una función y es igual a f de x, la gráfica de la nueva función y es igual a f de x menos k es la gráfica de f corrida verticalmente hacia abajo. Vamos a modificar acá. Hacia abajo k unidades. Entonces de esta manera llegamos a estas conclusiones. Si yo le sumo un valor k, va a ir hacia arriba dependiendo cuánto es lo que le sume a la función. Si yo le resto un valor k, dependiendo del valor k que yo le reste a la función, la gráfica se va a correr verticalmente hacia abajo las unidades que yo escribo acá, k unidades. Muy bien, entonces hace rato traslación vertical hacia arriba o hacia abajo. ¿Y cuándo son las traslaciones horizontales hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahorita vamos a ver dos casos de estos. Entonces trabajemos con la función cuadrática. La función cuadrática o cuadrada, f de x es igual a x al cuadrado. Ya conocemos cuál es la función, es una parábola, lo pudimos observar hace momentos. Entonces realicémosla. Entonces lo primero que tenemos que hacer para identificar o para trabajar traslaciones en este caso es tener en cuenta cuál es nuestra gráfica, definida, ¿verdad? Cuál es la forma general de nuestra gráfica. Entonces aquí tenemos nosotros una forma general cuadrada. Aquí nosotros tenemos nuestra función cuadrada, que es una parábola, nombrada como una parábola. Entonces ya teniendo esta función cuadrada, ahora vamos a escribir la otra función. Entonces la otra función es f de x es igual, y esta será una función cuadrada. Sí, observemos el grado de la función es cuadrada, es 2, entonces en este caso también va a ser una función cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir, en lugar de x vamos a escribir x menos 2, a ver qué sucede, y esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces muy bien, nos damos cuenta de que nuestra función base está acá, y la nueva función que nosotros agregamos, que también es una función cuadrada, observamos que tuvo una traslación. Y si comparamos este punto, que es mucho más fácil verlo, con este otro, ¿cuánto creen ustedes que tuvo de traslación? 1, 2. ¿Pasa en cualquier punto? Claro que sí. Entonces observemos este, también es fácil identificar. 1, 2. Entonces llegamos aquí a la otra. Entonces nos damos cuenta de que tuvo una traslación, ahora ya no vertical, sino que horizontal. Y si nosotros agregamos un valor negativo, se va a mover hacia la derecha. Esa es la primera conclusión que podemos llegar. Pero antes de llegar a conclusiones, hagamos el otro ejercicio.
traslación horizontal hacia la izquierda. Entonces nosotros tenemos esta función cuadrada y vamos a obtener ahora la siguiente función cuadrada, solo que está transformada, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es transformación tiene nuestra gráfica también. Si nos damos cuenta, cuadrada y aquí cuadrada. Entonces vamos a observar, quitemos esta y escribimos nosotros la siguiente función, que era x más 2, x más 2 y esto elevado al cuadrado. Entonces si logramos observar, esta es nuestra función base, y comparada con la que está como la nueva función, tuvo una transformación. En este caso se trasladó 2 unidades, pero ahora hacia la izquierda, entonces viendo esto, se trasladó 2 a la izquierda. En cualquier punto nosotros la podemos comparar y se traslada 2 a la izquierda siempre. Entonces lleguemos a las conclusiones entonces de esto. Dos conclusiones: si el argumento x de una función f se sustituye por x menos h, siempre y cuando la h sea mayor que 0, la gráfica de la nueva función y es igual a f x menos h, es la gráfica de f corrida horizontalmente. ¿Hacia dónde? Cuando le escribimos signo negativo acá, hacia la derecha, ¿verdad? ¿Y cuántas unidades? Dependiendo del número que escribimos acá. Esa es la conclusión. Si el argumento x de la función f se sustituye por x más h, siempre y cuando h sea mayor que 0, para que no le cambie de signo acá, siempre tiene que ser positivo. Entonces de esta manera no le cambia el signo. Igual acá siempre la h debe ser, para que no me coloque por signos más, ¿verdad? Entonces tiene que ser siempre positivo para que siempre sea la misma estructura aquí, x menos h, ¿verdad? X menos h corrió hacia la derecha. Ahora x más h va a ser lo contrario, es la gráfica f corrida horizontalmente hacia la izquierda, h unidades. Entonces esa es la conclusión. Recordemos, tenemos nosotros la función acá, por ejemplo, x función por ejemplo x al cubo, y este argumento que está acá es el que recibe el cambio, ¿verdad? Es el que recibe la sustitución. Entonces, por ejemplo, puede suceder en algún momento que nosotros en lugar de x vayamos a tener x menos 3. Miren, y esto, ¿qué es lo que nos va a hacer en la gráfica? Va a ser, si nosotros hacemos la sustitución de x y le vamos a escribir x menos 3 a x, nuestra nueva función va a ser x menos 3 elevado al cubo, ¿verdad? Elevado al cubo. Entonces ahí nosotros vamos a tener esa sustitución. Eso es lo que dice a la hora, o eso es lo que se hace a la hora de sustituir, para recordarles, ¿verdad? Entonces ahora, viendo esto, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Vamos a tener esta gráfica base? Sí, ¿verdad? Esta es nuestra gráfica base, y luego esa gráfica base va a recibir una transformación. ¿Qué transformación? Claro que sí, es la transformación horizontal, pero se va a mover horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Se va a mover, según vemos acá, se va a mover horizontalmente hacia la derecha por la forma en que quedó el ejercicio. Y por último, vamos a hacer una combinación de traslaciones verticales y horizontales. Entonces, si nosotros observamos el ejercicio, a simple vista nos damos cuenta que tiene una traslación
vertical y también horizontal. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el orden del ejercicio? El orden del ejercicio lo podemos trabajar como nosotros queramos. No va a cambiar la gráfica al final. Sabemos de que es una. En primer lugar tenemos que observar el grado de la función y observamos que el grado es 3, por lo tanto es una gráfica cúbica. Entonces, como es una gráfica cúbica, ya nosotros conocemos la forma base de esa función y sabemos de que va a tener una traslación horizontal y una traslación vertical por estos valores. Entonces, sin hacer la gráfica, sabemos nosotros de que va a tener esos cambios, ¿verdad? Va a tener esos cambios. Entonces, solo es de recordar hacia dónde, ¿verdad? Ya sabemos, bueno, por este menos 5, porque si este está haciendo el valor de K. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El menos, ¿qué es lo que hace? Moverla o trasladarla vertical o horizontalmente. Eso tenemos que tenerlo clarito, apuntadito, mientras se nos va quedando, y cuando ya se nos quedó, pues nítido, ¿verdad? Entonces, hagámoslo visualmente y ya usted se va a dar cuenta si lo que estaba pensando está correcto o no. Hagámoslo gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo gráfico. Entonces, aquí para esa transformación tenemos que hacer 3 gráficas, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso. Entonces, miren, aquí f de x es la y, ¿verdad? Entonces aquí escribimos nosotros y es igual a, y con eso ya escribimos nosotros cuál es la base para esta función. Es cúbica, ¿verdad? Entonces hacemos la cúbica. Esa es nuestra gráfica base, y luego de esa gráfica base nosotros podemos hacer el siguiente proceso, menos 5. Entonces miren, se movió hacia abajo. Entonces el menos 5 la mueve verticalmente hacia arriba o hacia abajo, y luego ya le agregamos nosotros, hacemos la sustitución del argumento, decía el concepto ahí. Entonces, en lugar de x va a ser una sustitución de x y le va a colocar x. Puede colocarle x más k o x menos k. Para este caso vamos a hacer lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Es un valor de más 3. Entonces, más 3. Y nosotros logramos observar que tuvo un movimiento partiendo de, vamos a ver, parte paso a paso, ¿verdad? Primero tenemos esta, ¿verdad? Tenemos esta que es la función cúbica. La función cúbica, correcto. Aquí tenemos otros, y es igual a x al cubo. Luego elaboramos esta, que lo que me hizo fue moverme la gráfica verticalmente hacia abajo. 1, 2, 3, este caso serían 2, 4 y 5, ¿verdad? Aquí está de 2 en 2, 2, 4 y 5 unidades. Eso fue lo que sucedió. Y por último nosotros esta ya tiene las 5 unidades hacia abajo. Y por último nos queda esta gráfica, que es nuestro ejercicio final. Si nos damos cuenta, aquí está nuestro ejercicio final. Hasta ahí queríamos llegar. Desde aquí tenemos nuestro ejercicio final, correcto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta gráfica? Aquí está. Partiendo de aquí, se movió horizontalmente. ¿Cuántas unidades? Entonces aquí comparemos este punto: 1, 2 y 3 unidades. Es lo que podemos demostrar con la transformación de gráficas, haciendo una traslación dependiendo de qué transformación vaya teniendo nuestra gráfica. Puede ser una traslación vertical o una traslación horizontal.